Bendecidos, te saluda Marlene Arroyo y te doy la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 16 y verso 15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Obedeciendo esta instrucción, recibe el siguiente mensaje, la siguiente predicación, con el propósito de educar, de apasionarte por Jesús, de levantar tus niveles de fe. Disfrútalo. Voy a predicar en esta tarde bajo el tema: quítate la vestidura egipcia, que ya sé que eres hebreo. Se atreve a dedicarle este título a alguien. Dígale a alguien: quítate la vestidura egipcia, que ya sé que eres hebreo. Y vamos a la Biblia. Vamos a leer Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2, versos 15 al 19 para la gloria del Señor. Éxodo 2, 15 al 19. Voy a leer dos versiones. Dice la palabra del Señor. Éxodo 2, 15 al 19. Hagamos algo. Cuando usted lo tenga, me dice ya. Aleluya. Ya. Muy bien. Dice la Biblia: y en efecto, el faraón se enteró de lo sucedido y trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó del faraón y se fue a la tierra de Madián, donde se quedó a vivir junto al pozo. Dice el verso 16: el sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales solían ir a sacar agua para llenar los abrevaderos y dar de beber a las ovejas de su padre. Y dice el 17: pero los pastores llegaban y las echaban de allí. Un día, Moisés intervino en favor de ellas, las puso a salvo de los pastores y dio de beber a sus ovejas. Leamos también el 18. Dice la escritura: cuando las muchachas volvieron a la casa de Reuel, su padre, les preguntó: ¿por qué volvieron hoy tan temprano? Dice el 19: porque un egipcio nos libró de los pastores, le respondieron, hasta nos sacó el agua del pozo y dio de beber al rebaño. ¿Acaso Moisés era egipcio? Por supuesto que no. Pero quiero volver a repetirte el título de este mensaje: quítate la vestidura egipcia, que ya sé que eres hebreo. Quiero leer de la versión Dios habla hoy, donde dice en el verso 18: cuando ellas volvieron a donde estaba su padre, él les preguntó: ¿cómo es que hoy regresaron tan pronto? Y ellas contestaron: un egipcio nos defendió de los pastores, luego sacó el agua por nosotras y les dio de beber a las ovejas. Moisés, la persona que vamos a trabajar en este mensaje es a Moisés. Yo creo que toda persona sabe quién es Moisés, pero si hubiese alguien en medio nuestro que nunca ha escuchado el nombre de Moisés. Era un tiempo en que la multiplicación, el crecimiento estaba amenazando a Egipto, porque el crecimiento, la expansión y la multiplicación asusta al enemigo. Y es entonces cuando se da una orden, la orden de que todos los niños varones murieran. Se han contratado 2 parteras, sus nombres, Cifra y Púa. 2 parteras enviadas por el faraón para que cuando las mujeres hebreas parieran, entonces ellas, utilizando tal vez el cordón umbilical, le quitaran la vida a cada niño. Es entonces cuando los padres de un bebé lo toman entre sus brazos. Y me gusta la versión de la Biblia, el Código Real, porque dice que le vieron rostro de profeta.
Y cuando le vieron rostro de profeta, deciden que lo van a salvar. Deciden que su niño no puede morir. Y su madre era Jocabed. Y Jocabed tuvo una idea que estoy convencida que no es una idea carnal. Estoy convencida que fue un diseño de Dios. Y construyeron una arquilla, una pequeña arca. Y dice la Biblia que la calafatearon con brea por fuera y por dentro. Y han colocado al bebé dentro de esa arquilla. Ahora la han colocado sobre el río Nilo. El río Nilo, un río sumamente peligroso, un río donde definitivamente había muerte, destrucción, habían cocodrilos. Ahora el padre preservó al bebé, porque cuando Dios tiene planes contigo, Él te preserva. Cuando Dios tiene planes contigo, subes al avión y tú vas protegido en el avión, no tengas miedo. Cuando Dios tiene planes contigo, Él te cuida, Él te protege, Él te sustenta, Él te preserva. Y es entonces cuando la hija de Faraón siente deseos de bañarse cerca del río. Y la hija de Faraón escucha a un niño llorar. El niño es tomado por ella entre sus brazos. Halla el niño favor y gracia delante de la hija de Faraón. Y yo supongo en esta bella tarde del Señor que la hija de Faraón, cuando vio al bebé, dijo: qué hermoso bebé. Yo sé que es hebreo. Yo sé que es un intento de sus padres de salvarlo. Yo quisiera quedarme con él. ¿Qué daño le puede hacer este hermoso bebé a Egipto? ¿Qué amenaza puede ser este hermoso bebé para la nación de Egipto? Yo quiero quedarme con el bebé. Y le puso nombre Moisés. Moisés significa sacado de las aguas o salvado de las aguas. Cerca del niño Moisés está su hermana Miriam. Miriam apenas es una niña, pero ha recibido la orden de Jocabed, su mamá, de vigilar la arquilla. Así que Miriam ha sido testigo de cómo Moisés lloró, de cómo han sacado la arquilla de las aguas. Miriam ha sido testigo de cómo la hija de Faraón se ha entusiasmado con el bebé. Y Miriam se acerca a la hija de Faraón y le hace una propuesta. Y la propuesta fue la siguiente: el niño necesita ser lactado. Y yo conozco una mujer que tiene sus pechos llenos de leche y que puede amamantarlo. La hija de Faraón mira a la niña y le dice: tráeme a esa mujer. Y de repente vemos a Jocabed, la mamá del bebé, la mamá de Moisés, recibiendo salario para amamantar, cuidar y proteger a su propio hijo. Alguien debería en esta preciosa tarde del Señor apoderarse de esta palabra. Te van a pagar salario por hacer lo que tú como quiera ibas a hacer por amor. Alguien debería apoderarse de esta palabra. Vas a recibir salario, vas a recibir recompensa por hacer lo que tú querías hacer, y lo ibas a hacer gratuitamente y lo ibas a hacer por amor. Y el bebé comienza a crecer, pero no comienza a crecer como un hebreo. Recuerden que está en el palacio. Recuerden que está en Egipto. Y ahora el niño comienza a crecer con un vocabulario de Egipto. El niño comienza a crecer aprendiendo a vestirse como un egipcio. Comienza a crecer. Ahora todos piensan que el niño es egipcio, pero realmente no se están dando cuenta que su corazón es un corazón hebreo. Porque Jocabed le sembró tanto a Jehová en el corazón de Moisés. Jocabed le sembró tanto el temor al Padre en el corazón de Moisés, que Moisés era un niño que por fuera parecía egipcio. Se vestía como egipcio, se maquillaba como egipcio, se peinaba como egipcio.
Moisés caminaba como egipcio. Tenía los modales del palacio como egipcio. Pero lo que pocos se daban cuenta es que su corazón no era egipcio. Su corazón era hebreo. Paréntesis. Y hay muchas personas en esta sociedad que confunden, porque por fuera parecen algo, pero por dentro son otra cosa. Y tenemos a Moisés, que por fuera parece egipcio, pero por dentro tiene un corazón hebreo. Nadie se da cuenta, pero nadie puede hacerle daño a Moisés. Nadie puede destruir a Moisés. El Padre tiene protegido a Moisés. Su vida física, su vida natural, la tiene protegida en el palacio. Y su vida emocional y su vida espiritual la tiene protegida por su mamá, por Jocabed. Tenía Moisés la mejor protección que cualquier bebé puede tener. La propia madre. Jocabed estaba sembrando la Torá. Jocabed estaba sembrando temor de Dios. Y la Biblia nos enseña que su corazón se inclinaba no hacia Faraón. La Biblia nos enseña que el corazón de Moisés no se inclinaba ante Egipto. El corazón de Moisés estaba inclinado hacia Jehová. Él sabía que era un hebreo y su corazón vivía enamorado de su pueblo, de su nación. Así que cuando la gente miraba a Moisés, miraba algo que no era. Cuando tú le siembras algo de Dios a un niño, quiero darte una noticia. Esa semilla que tú siembras en el corazón de un niño, tarde o temprano, tiene que despertar. Si tú sembraste la palabra de Dios en tu hijo, si tú sembraste la palabra de Dios en tu hija, si tú presentaste a tu bebé delante de la presencia del Señor, si tú continuamente estás orando por tu hijo, si continuamente estás orando por tu hija, yo tengo buenas noticias para ti en esta tarde. Te explico. Puede estar en esta tarde en el bar alcoholizándose, pero hay una semilla dentro de su ser que tarde o temprano despertará. Puede estar fornicando, puede estar adulterando, pero yo tengo noticias para ti. Tú sembraste una semilla y esa semilla tarde o temprano va a florecer, va a despertar. Bendito el nombre del Señor. Por eso es tan importante sembrar la semilla en el corazón de los niños, sembrar la semilla del temor de Dios en el corazón de los jóvenes, porque si está la semilla, tarde o temprano florecerá, tarde o temprano despertará. Amén. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios, cuando se envía, cumple el propósito para lo cual se envía. Y la palabra del Señor nunca muere. Y el obstáculo más grande para que un joven se pierda, el obstáculo más grande para que una señorita se pierda, es que sus padres le sirvan a Jehová. Es que sus padres le sirvan al Señor. Moisés crece con peinado egipcio. Moisés crece con vestimenta egipcia, con cinturón egipcio, con sandalias egipcias. Moisés crece con maquillaje egipcio, pero Moisés crece con temor de Jehová. Moisés crece con un corazón inclinado a Jehová y con un corazón inclinado hacia su pueblo. Es por eso que Moisés, siendo hombre de palacio, se paseaba entre el pueblo. Siendo hombre de palacio, se paseaba entre los hebreos, se paseaba entre los esclavos. Y un día Moisés vio a un egipcio abusando de un hebreo. Se enoja, se molesta. ¿Por qué se molesta tanto Moisés por el abuso de ese egipcio contra ese hebreo? Está molesto porque el amor por Jehová lo consume. Está molesto porque el amor a favor de sus hermanos hebreos
lo consume. Y ahora Moisés comete un grave error. Moisés en su coraje mata al egipcio y ahora lo enterró debajo de la arena. Daba la impresión que quedó allí el secreto. Moisés acaba de asesinar a un egipcio y da la impresión que nadie lo sabe. Pero ahora Moisés está viendo que dos hebreos están discutiendo. Y Moisés pues obviamente no puede hacer mucho. Al egipcio lo mató por ser egipcio, pero ahora hay dos hermanos hebreos que están discutiendo. Amén. Porque es fácil defender a un hermano hebreo de un egipcio, pero qué difícil es entrar en la contienda de dos hermanos hebreos. Y Moisés no defiende ni a un hermano ni a otro hermano, porque en el corazón Moisés sabe que son sus hermanos hebreos. Simplemente Moisés trató de resolver el problema, pero tratando de resolver el problema con el diálogo no se pudo. Era hermano contra hermano, era hebreo contra hebreo, y de repente uno de los hebreos se dirige a Moisés y le dice: ¿acaso piensas matarme como mataste a aquel egipcio? Y el hermano le recordó el pasado. Y el hermano le recordó el pecado. El hermano le recordó el asunto triste. Paréntesis. Y esto es triste, porque hay momentos en que Dios perdona, pero los hermanos no perdonan. Voy a repetirlo por este lado. Y esto es muy triste, porque a veces ya Dios perdonó, pero los hermanos no olvidan. Y los hermanos, algunos no perdonan. Y Moisés acaba de aprender la lección. Los hermanos hebreos no lo han olvidado. Y los hermanos hebreos le han traído a memoria el asesinato de aquel egipcio. Amén. Consejo pastoral. Escucha el consejo pastoral en esta preciosa tarde de domingo. No caigas en pecado. Ora al Señor. No tropieces. No cometas ese error. Porque hay hermanos que no olvidan tu pasado. Y hay hermanos hebreos que de repente no te celebran cuando te levantaste. Hay hermanos que no quieren olvidar lo que pasó. Y peor aún, hay egipcios que perdonan y hay hebreos que no. Y estas cosas aparecen en la Biblia tan crudamente para que aprendamos a vivir. En este paréntesis quiero decirte: vive íntegramente, vive en santidad, cuídate, cuídate, porque hay momentos en la vida en que Dios perdona, pero los hermanos no perdonan. Y ahora un hermano quiere defenderte y otro hermano quiere sacarte el pasado. Y es lo que está viviendo Moisés. Le han recordado: eres un asesino. Le han recordado: vas a matarme a mí como mataste a aquel egipcio. Y aquel día Moisés se asustó. Y en medio del miedo que siente Moisés, dijo: seguramente esto llegará a los oídos de Faraón, porque mis hermanos están hablando de mí, porque mis hermanos hebreos están murmurando contra mí. Aunque yo los defendí, aunque soy uno de ellos, mis hermanos me van a traicionar. Y si esto llega a los oídos de Faraón, Faraón se levantará en contra mía. Y Faraón se dará cuenta de mi secreto. Se dará cuenta y recordará que yo no soy egipcio, que mi corazón se inclina a Jehová. Y mi corazón y mi amor es a favor de los esclavos, es a favor de los hebreos. Así que huyó por miedo. En medio de su travesía, llega a un pozo y se encuentra con unas jóvenes pastoras. Estas pastoras están allí trabajando con las ovejas de su padre. Una versión de la Biblia dice Jetro, otra versión de la Biblia dice Reuel. Y cuando llegan al pozo de agua, las mujeres pastoras llegaron primero.
Pero ahora los hombres pastores llegaron después. Y los hombres pastores quieren sacar a las mujeres pastoras. Mis palabras, hablando de Moisés, mis palabras traen mucha más revelación de lo que se ve a simple vista. Llegaron primero las mujeres pastoras, pero ahora van los hombres pastores. Y los hombres pastores están impidiendo que las mujeres pastoras pastoreen. Y las sacan del pozo porque ellos quieren sacar agua primero, aunque ellos reconocen que las mujeres pastoras llegaron primero. Y Moisés siempre se ha distinguido en la historia por ser justo. Por ser justo. Y es que la unción de libertador ya está sobre él. El corazón del libertador ya lo tiene él. Y se levanta Moisés y ahora Moisés pelea a favor de las pastoras. Las defendió y les dio del agua. Ahora las 7 pastoras llegaron corriendo y temprano, por supuesto, porque no solamente Moisés las defendió, Moisés también le sacó el agua, le hizo el favor. ¡Qué caballero el Moisés! Y llegaron temprano a la casa de su padre Jetro o Reuel. Y a papá le pareció extraño, ¿por qué llegaron tan temprano mis hijas a la casa? Y ahora le dicen las muchachas, lo que sucede es que un egipcio nos ayudó. Un egipcio nos ayudó a sacar agua del pozo. Un egipcio nos defendió. Y ahora Jetro dice, vayan a buscarlo para agradecerle. Moisés era hebreo, pero la pregunta que tenemos en esta tarde es, ¿por qué las mujeres creyeron que era egipcio? Tenía sangre hebrea, tenía mentalidad hebrea, tenía corazón hebreo. Pero ellas dijeron, un egipcio nos ayudó. ¿Por qué lo confundieron? Lo confundieron por la forma de vestir. Lo confundieron por la forma de hablar. Lo confundieron por el acento. Hacía tanto tiempo que había estado en Egipto que caminaba como un egipcio. Vestía como egipcio, hablaba como egipcio. Se recortaba el cabello como los egipcios. Pero era hebreo. Un hebreo vestido de egipcio. Inhalamos y exhalamos. Quítate la vestidura egipcia, que ya sé que eres hebreo. Gente de Dios que visten como los del mundo. Gente de Dios que hablan como los del mundo. Gente de Dios que caminan como los del mundo. Pero son gente de Dios. Pero para los demás eres un egipcio más. Aunque por dentro ames a Jehová, ames al pueblo de Dios y te consideres un hebreo. Vamos, que esto está poniéndose interesante acá. Si usted se pone nervioso, usted simplemente va a inhalar, usted simplemente va a exhalar, o usted simplemente levante la mano, glorifique al Señor y disimule. Pero el Señor me ha dado esta palabra para hoy. Quítate la vestidura egipcia, que ya sé que eres hebreo. Ahora, esto es mucho más profundo. Ministros de Dios con mensajes de Egipto. Hablando de limitaciones, hablando de lo imposible, hablando de no se puede, hablando de tristeza, dolor, melancolía, ansiedad, depresión, de escasez. ¿Por qué? Han estado tanto tiempo alrededor de los egipcios que se sienten parte de ellos. Ministros de Dios, aún predicadores, aún líderes, hablando de derrota, hablando de pesimismo, amén, porque han estado tanto tiempo compartiendo con derrotados que se sienten derrotados. Han estado tanto tiempo caminando con pesimistas que se sienten pesimistas también. Tanto tiempo caminando entre fracasados que ellos piensan que van a fracasar igual que ellos, amén. Pero quítate la vestidura egipcia, que lo que tú eres por dentro es un vencedor. Tú eres un victorioso. Tú estás sellado. Tú estás lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes dónde estamos en esta tarde? No estamos en el pabellón de la tristeza. No estamos
estamos en el pabellón de la escasez. No estamos en el pabellón de la depresión. No estamos en el pabellón de la melancolía ni de la ansiedad. ¿Sabes dónde estamos en esta hora? Estamos en el pabellón de la victoria. Alguien que grite conmigo: victoria, victoria, victoria. Amén. Entonces hay gente que dice que es hebreo, pero la gente cree que son egipcios. ¿Por qué? Porque hablan como Egipto, porque se conducen como Egipto, como egipcios en el trabajo. Amén. Bajito, 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 bajito. En el trabajo nadie sabe que son creyentes. Dicen que son hebreos, pero para los demás son egipcios. Por la forma en que hablan, por la forma en que se conducen, por la forma en que caminan, por la forma en que visten, por la forma en que... Porque lo que llevamos por dentro tiene que ser reflejado por fuera. Gente que no habla de Dios frente a sus compañeros. Eres hebreo, eres hebreo, eres hebreo. Pero la gente piensa que eres egipcio. Quítate la vestidura egipcia, que ya yo sé que eres hebreo. Según Hechos, capítulo 7, versículo 30, dice la Biblia que Moisés permaneció 40 años en esta situación. 40 años en esta situación. Y quiero abrir un paréntesis para explicarte la importancia del tiempo 40. Porque la numerología es del Señor y todo número en la Biblia tiene un significado profético. Y estuvo 40 años. El número 40 significa lo siguiente. Mírame acá, corazón. La Biblia dice que el gran diluvio duró 40 días. Pero cuando terminó el día 40, se detuvo el diluvio, se detuvo la destrucción. La Biblia dice que Goliat amenazó por 40 días a Israel. Goliat amenazó 40 días a Israel. Pero al día número 40 apareció un joven, un niño, David, que no solamente lo venció con una piedra y con una honda, sino que también le cortó la cabeza. En un tiempo 40 años estuvo Israel dando vueltas en el desierto. Pero cuando llegó el tiempo 40, comenzó su entrada bajo el mando de Josué a la tierra prometida. 40 días estuvo Jonás profetizándole a Nínive. Y al día 40 algo sucedió. Fueron días de ayuno, fueron días de oración y no vino destrucción. 40. Jesús en el Nuevo Testamento estuvo ayunando y estuvo orando 40 días. Y cuando llegó el día 40, cuando termina el día 40, dice la palabra que Satanás tuvo que apartarse de él, porque Jesús lo venció en la gran tentación. 40. Se supone que usted y yo, puede variar, pero se supone que hayamos estado 40 semanas en el vientre de nuestra madre. Y luego del 40 se dio a luz una hermosa criatura. La Biblia dice que Dios todo lo hizo bello y en su tiempo. Me ayuda, dígale a alguien: Dios todo lo hizo bello y en su tiempo. Dígale: somos bellos y estamos en el mejor tiempo. Atrévase. Así que el 40, el tiempo 40 anuncia el final de la muerte, el final de la destrucción, conforme al tiempo de Noé. El día número 40, el 40 dice que se terminó la amenaza de Goliat. Y al día 40, Goliat cae y también se le corta la cabeza. El tiempo 40 anuncia el nacimiento de algo nuevo. El tiempo 40 anuncia que terminó la temporada de desierto y comienza la entrada a la tierra prometida. El tiempo 40 es muy importante. Sabes que uno de los nombres del diablo es Beelzebú o Belzebú. ¿Y saben lo que es Beelzebú o Belzebú? Padre de las moscas.
Y cuando estudias la vida de la mosca, descubres algo. La mosca, el tiempo máximo que puede vivir son 40 días. Le estoy diciendo a alguien en esta hora que al día 40 la mosca se muere. Al día 40 la esclavitud termina. Al día 40 la destrucción termina. Al día 40 hay entrada a la tierra prometida. Al día 40 sale a la luz aquello que se estuvo formando en secreto en una matriz. El día 40 es un tiempo maravilloso. Jesús ayunó 40 días y 40 noches. El 40 es un número muy importante. 40. Y cuando llegaron los 40 años de Moisés en el palacio, el Señor le da salida. Le da salida. En este caso, salida a preparación para cumplimiento. 40 años. Conforme a Hechos capítulo 7, versículo 30. Pero 40 años es mucho tiempo. Y Moisés llegó a pensar que con su naturaleza egipcia, él podía libertar al pueblo de Israel. Pensó Moisés que con su conocimiento egipcio, él podía hacer el trabajo con el pueblo de Dios, con métodos egipcios. Y esto no es con mentalidad egipcia, esto no es con razonamiento egipcio, esto no es con inteligencia egipcia. Quítate la vestidura egipcia, que ya sé que eres hebreo. Esto no puede suceder en la iglesia, no puede suceder en la iglesia, amén. Alguien con mucho respeto a los profesionales y por favor, precisamente por temas como estos, es que a veces me gusta decir que sí, el apóstol Carlos y yo estudiamos 2 bachilleratos, 2 maestrías, en mi caso, un grado doctoral. Porque es importante por lo próximo que voy a decir. Porque se puede ser un gran psicólogo allá afuera, pero lo que funciona allá no necesariamente funcionará acá. La iglesia es diferente. Aquí a veces podemos cometer el error de aconsejar lo que tenemos que liberar y libertar lo que tenemos que aconsejar. Aquí hay que tener discernimiento. Alguien que diga: Espíritu Santo, dame discernimiento. Esto no es con método egipcio. Esto es con el poder del Espíritu Santo, amén. Un político puede preparar un gran mensaje y ser aplaudido por los incrédulos allá afuera, pero ese mismo mensaje lo trae al altar y podría ser repudiado por el Espíritu Santo. Podría ser que aquí no sea aplaudido, amén, porque tenemos discernimiento. Los políticos tienen mensajes para los altares, pero la iglesia tiene discernimiento. Y sabemos que son egipcios vistiéndose de hebreos. Vamos. Lo sabemos. Aún dentro de la iglesia existen situaciones como las de Moisés. Hebreos vestidos de egipcios. También tenemos egipcios vestidos de hebreos. Amén. Porque cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, la historia dice que aproximadamente 1 millón de egipcios salieron con ellos, vestiditos como los hebreos, pero con costumbres, con pensamientos egipcios, conectados a Egipto, aunque vivían en Israel. Alguien tiene que desconectarse de Egipto. Alguien tiene que quitarse la vestidura egipcia, porque el Señor ha formado un corazón hebreo. Paréntesis. Allá en el desierto, el segundo libro de la Biblia en español se llama Éxodo, pero el rollo original, el nombre es Shemot. Y podríamos definir Shemot como Éxodo, pero es que es distinto. Le explico. Éxodo es: todo el que quiera, salga. Pero el Padre no le dijo a Moisés: haz un éxodo, una invitación general,
todo el que quiera venir, venga. El Padre dijo, haz Shemot. Y Shemot es lo siguiente: yo te voy a dar el nombre de la familia. Yo te voy a dar el nombre de las personas. Yo te voy a dar nombres y apellidos. Las tribus. ¿Quiénes son los que salen de Egipto a la tierra prometida? Eso es Shemot. Insisto, Éxodo es todo el que quiera venga. Shemot es nombre y apellido que yo te diga. Ese es el que vendrá. Ese es el que entrará. ¿Estás acá? Pero la orden fue Shemot y Moisés hizo Éxodo. Por esta razón, una gran cantidad de egipcios entraron. Salieron de Egipto y entraron a través del lugar seco, vía desierto. Pensaron que iban a entrar a la tierra prometida. Paréntesis dentro del paréntesis. Hay un corito antiquísimo que dice: y cuando allá se pase lista, a mi nombre, yo feliz responderé. Y ese corito tiene una teología correctísima. Porque la salvación es individual. Y el Señor te llamará por nombre. Cuando allá se pase lista, a mi nombre, yo feliz responderé. Y a causa de que no se hizo Shemot, cierro paréntesis y regreso al paréntesis anterior. A causa de que no se hizo Shemot y se hizo Éxodo, ahora tenemos egipcios saliendo con los hebreos, caminando con ellos en el desierto. ¿Recuerdan cuando Moisés se fue 40 días al monte? 40, vamos, 40. Y el Padre le entregó la constitución para Israel, los famosos 10 mandamientos para Israel. Toda una constitución. Los primeros 5 mandamientos de los 10 de Éxodo 20 tenían que ver con la relación entre Dios y el hombre. Y los mandamientos 6 al 10 tienen que ver con la relación con el prójimo. Es una constitución donde se reconoce que Jehová es Dios. ¿Cómo vamos a actuar delante de Jehová? Y donde se reconoce que tenemos que tener amor con el prójimo. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, el resumen de la ley. ¿Estás conmigo? Pues mientras Moisés estaba allá, dice la palabra del Señor que el Padre interrumpió el romance. El Padre interrumpió la reunión para decirle: Moisés, desciende, porque tu pueblo se ha corrompido. ¿Cómo que tu pueblo? ¿Cómo que tu pueblo? ¿Acaso es que cuando nos portamos bien somos su pueblo? Y cuando nos portamos mal, ya no somos su pueblo, es el pueblo de Moisés. Y es que abajo, mientras Moisés estaba en el monte, se quedó cargo a Aarón. Y Aarón no tenía la misma integridad que Moisés. Aarón era demasiado amigo de quien no tenía que ser amigo. Y ahora tenemos a Aarón negociando con los egipcios. Los egipcios que estaban allí dijeron: haznos dioses, porque no sabemos qué le haya acontecido a ese Moisés. No estaban pidiendo una estatua, un animal para sustituir a Jehová. Estaban pidiendo una estatua para sustituir al líder. Querían deshonrar a Moisés, querían deshonrar al líder. Y es así cuando Aarón dice lo siguiente. Aarón está haciendo ahora una petición que Aarón entiende que es imposible que ellos acepten. Aarón le dice a los egipcios: muy bien, quítense los hombres los zarcillos, las pantallas que llevan en sus orejas. Pensaba Aarón que era imposible porque esos aretes, esos zarcillos en las pantallas de los hombres eran un acto de adoración pagano. Y ellos cargaban todavía a sus dioses de Egipto.
en el corazón. Ahora Moisés queda sorprendido. Vuelve a escuchar este mensaje. Todo tiene una razón de ser. Queda sorprendido Aarón cuando los hombres se quitaron los zarcillos, se quitaron las pantallas. Aarón está sorprendido. Las mujeres también entregaron alhajas. Le han quitado a los niños también las pantallas de las orejas. Y han construido los artesanos de Egipto que estaban en el desierto un becerro de oro. Las riquezas que el Padre Celestial le permitió que sacaran de Egipto para que fueran un pueblo, una nación, la han usado para construir un becerro de oro. Y ahora Aarón no sabe qué hacer. Y Aarón levanta un altar a Jehová. Altar a Jehová y becerro de oro. Vamos a ver, alguien me va a entender. Altar a Jehová y becerro de oro. No podemos estar con un pie en el altar de Jehová y otro pie en el becerro de oro. Y dijo Aarón que habría fiesta para Jehová. Adoración para Jehová, pero allí estaba el becerro de oro. Hay que definirse. Definición. No podemos estar con Jehová y con los becerros de oro. Tiempo de definición. Vamos. Termino el paréntesis en un minuto, pero quítate la vestidura egipcia, que yo sé que eres hebreo. Y es entonces cuando el Padre le dice a Moisés: desciende, porque tu pueblo se ha corrompido. ¿Cómo que tu pueblo? Tu pueblo, Moisés, tu pueblo, el que tú escogiste y yo no llamé. El que tú sacaste de Egipto, pero yo no te dije que lo sacaras de Egipto. Tu pueblo. Hay un peligro cuando se camina con quien Dios no autoriza que camines. Hay un peligro cuando pisas el lugar que Dios no te autoriza que pises. Hay un peligro. Cierro paréntesis y continúo. Y allí está Moisés con la vestidura egipcia. Hermanos que visten como hebreos, que danzan como hebreos, que se congregan con los hebreos, pero realmente sus costumbres son costumbres de Egipto. Y Moisés pensó, quiero insistir, Moisés pensó que podía liderar con estrategias egipcias, liderar a un pueblo hebreo, pero no es posible, no es posible, no es posible. Hay gente que dice que es creyente, pero cuando hablan, tú sabes que son egipcios. Hablan de Cristo y hablan de un evangelio, pero que no es el correcto. Y la pregunta que quiero hacer en este punto es: ¿cómo te estás identificando? ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te ven? Amén. Hay tres tipos de personas compartiendo en la casa. La primera persona es el natural. El natural es el que está cumpliendo con una responsabilidad, pero no ha recibido la revelación de la palabra de Dios. El natural. Está el carnal. Y el carnal es el que vive para complacer los deseos de su carne, sus pasiones, aún estando en la casa del Señor. Pero está el discípulo, está el Hijo del Padre, ese que vive por el Espíritu Santo para agradar a Dios. El hombre carnal existe, pero no vive. Le parece cuando conviene, pero necesita nacer en el Espíritu. Pero el discípulo, el Hijo del Padre, está comprometido con lo que predica, en lo que cree, aleluya. Alguien hoy se va a quitar la vestimenta egipcia porque su corazón ya es hebreo. Amén. Nosotros, la iglesia de Jesucristo, somos los llamados a establecer los estándares, los códigos de moral en la sociedad. Nosotros somos los llamados a liderar y a ser modelo a nuestras comunidades,
conforme a la palabra del Señor. Amén. Y todo lo que hacemos, todo lo que decimos debe ser sujeto a la sabiduría de lo alto. Amén. La Biblia dice que el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Moisés tenía el llamado, pero Moisés en este punto todavía no estaba preparado para liderar al pueblo de Israel. Él pensó que lo estaba, pero no lo estaba. El Padre lo llevó al desierto 40 años. Al Padre le tomó 40 años formar el líder que él quería, formar el líder que él necesitaba. Un proceso de desintoxicación de 40 años. Amén. Y Moisés tuvo un ministerio que duró 40, lo comenzó a los 80. Tardó un poco en descubrir su destino, tardó un poco en descubrir su propósito. Y el Padre, para formarlo, lo sujetó al suegro. Porque Moisés se enamoró de una de las hijas de Jetro, de Séfora, se casó con ella y el Padre lo sujetó a Jetro. Y Jetro comenzó el proceso de transformación, porque lo que se es por dentro tiene que notarse por fuera. Le quitó la espada egipcia y le colocó una vara pastoral. Le cambió la ropa egipcia y le colocó una vestidura de pastor madianita. Le quiso quitar los zapatos egipcios, le recomendó sandalias de pastor madianita, paréntesis, cosa que él no hizo. Y lo matriculó en la universidad de Dios, en el desierto, en la universidad del Espíritu Santo, donde se supone que todos nos matriculemos, pero pocos se gradúan. Muchos los llamados, pocos los escogidos. Eso dice la palabra del Señor. A ese lugar donde Dios te lleva, a ese lugar del desierto, a ese lugar donde muchas veces hay soledad, a ese lugar donde la gente a veces se olvida de ti, a ese lugar donde a veces a la gente se le olvidó tu número telefónico. Amén. El desierto, un lugar que muchos le tienen miedo. Amén. La universidad de Dios, donde aprendes que tu provisión no viene de hombre, donde aprendes que tu provisión viene de Jehová, donde aprendes que tu ayuda viene de arriba, viene de Jehová. Amén. Y no necesariamente de los hombres. Y cuando se graduó Moisés del desierto, estuvo listo para liderar al pueblo. Listo. Listo. Hay alguien esclavo que te está necesitando. Hay alguien que sufre que te está necesitando. Hay alguien que llora que te está necesitando. Moisés, 40 años de palacio, 40 años de desierto, y ahora a los 80 años comienza su ministerio como libertador. Amén. Ahora, cuando Moisés comienza el ministerio, él tiene un encuentro, porque es que todos nosotros necesitamos un encuentro. Todos necesitamos un encuentro, una experiencia con Él. Él siempre nos citará y siempre nos dará una experiencia. Y Moisés de repente vio una zarza normal, ardía, normal. Pero lo sobrenatural es que la zarza no se está consumiendo. Y esto llama la atención de Moisés. Siempre el Padre colocará algo en tu vida que te llamará la atención. Siempre. Siempre el Padre tendrá una cita para ti. Y ahora llega la cita de Moisés. Escucha, Moisés, la voz del Eterno. Se le revela como el yo soy. Escúcheme bien, hay muchos simpatizantes en la iglesia, pero esto no es un asunto de simpatía. Esto es un asunto de revelación. Esto es un asunto de encuentro. Y la voz le dice varias cosas, entre ellas, ¿qué tienes en la mano? Y Moisés dijo, una vara, tírala al suelo. La tiró al suelo y se convirtió en serpiente. Le dice el Padre, vuélvela a tomar.
Y cuando la vuelve a tomar, la vara obviamente tiene forma de serpiente. El Señor nos libera de los golpes del pasado. Y es que los pastores, hasta Moisés, todos utilizaban su vara para hablar de pasado. Y la vara de Moisés seguramente decía asesino de un egipcio. Seguramente decía huyendo por el desierto. Era su vida. Pero ahora el Señor le dice: ¿qué tienes en esa mano? Una vara. Lánzala al suelo. Se convierte en serpiente. Vuélvela a tomar. La vara ahora tiene forma de serpiente y no de pasado. Qué forma magistral del Señor decirle a Moisés: deja de estarle huyendo a ese pasado serpentino que te persigue. Lo que ayer fue tu vara de vergüenza, ahora es tu vara de testimonio. Lo que ayer fue tu vara de vergüenza, ahora es tu vara de victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando el Señor te llama, el Señor te liberta. No solamente te salva, el Señor te liberta. Alguien va a ser libre de culpa. Alguien va a ser libre del pasado. Alguien va a ser libre de recuerdos que lo oprimen. Alguien va a ser libre del pecado que lo asedia. Alguien va a ser libre. Dios trabaja contigo cuando te llama. Le dijo también el Padre a Moisés: toma tu mano, métela en tu pecho. Vuélvela a sacar. La sacó leprosa. Vuélvela a entrar. Vuélvela a sacar. La sacó completamente sana. Siempre que el Señor te encuentra, te muestra su sobrenaturalidad, su soberanía y su sobrenaturalidad. Moisés puso tantas excusas para no ir. Entre ellas, le dijo que él no era elocuente. Cuando la misma palabra del Señor habla que Moisés aprendió en palacio oratoria, que él no sabía expresarse bien, no sabía hablar, pero ninguna excusa fue válida delante del Señor. Igualmente que ninguna excusa que le des a Dios en esta tarde para servirle será justificable delante de Él. Ninguna excusa es válida, ninguna excusa es justificable, ninguna excusa. Si me preguntan quién eres, ¿qué digo? Dile que yo soy. Pero quiero llamar tu atención a algo. Hace unos minutos te dije que las hijas de Jetro lo vieron y dijeron: es egipcio, por lo que vieron. Pero Jetro le transformó el físico para que hubiese una coherencia entre lo que soy por dentro y lo que se me ve por fuera. Tiene que haber coherencia. Y te dije que Jetro le quitó la espada, le puso una vara, le quitó la vestimenta egipcia, le puso una vestimenta sacerdotal madianita, le quitó el cinto de cuero, le puso un cinturón en la vestimenta, pero le recomendó un cambio de zapatos por sandalias, y Moisés no lo hizo. Es por eso que cuando sube, lo primero que le dice el Señor es: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando no es egipcio. El lugar que estás pisando, santo es, santo es, santo es, santo es, santo es. Es decir, estás en mi gloria, estás en mi presencia, estás delante del gran yo soy, y tú llevas algo debajo de tu falda, tú llevas algo debajo de ti que yo sé que es egipcio. Vamos, quítate la vestidura egipcia, que yo sé que eres hebreo. Todo lo de Egipto tiene que salir de nuestra vida, lo que se ve y lo que no se ve también. Yo creo que el Espíritu Santo está hablando más allá de mis palabras en esta bella tarde del Señor. Amén. Aleluya. Aleluya. Santo eres, Señor. Santo, santo, santo. Digno eres, Rey. Digno eres, Rey. Poderoso Dios. Aleluya.
40 años, 40 años, 40 años, guiando a una nación egipcia y hebrea a través del desierto. Quiero adelantarme. Moisés no entró a la tierra prometida. No entró a la tierra prometida. La verdad es que Moisés nunca logró sacar todo lo egipcio de su vida. Un día el padre le dijo: saca agua de la peña. Todo un acto profético. Saca agua de las rocas, saca agua de la peña. La roca proféticamente es Cristo. Le dijo: háblale a la roca, háblale a la peña. Pero él no le habló a la peña. Él le pegó a la peña. Él molesto, él furioso, le pegó a la roca. Amén. Proféticamente le pegó a Cristo, proféticamente hablando. Último paréntesis de esta tarde. ¿Qué hubiese ocurrido si Noé, que recibió la orden de hacer un arca de 3 pisos, hubiera dicho: mejor 4? Mejor 4 para que los animales estén más cómodos. Imagínese usted qué locura. Mejor 4. Vamos, para los que nunca lo han oído, le explico. El arca de Noé es un elemento profético de 3 pisos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El primer piso es el piso del Padre. Cuando una embarcación va navegando, usted no ve el primer piso porque va navegando, está bajo las aguas. No lo ve, pero lo sostiene todo. Así es el Padre, usted no lo ve, pero lo sostiene todo. El segundo piso representa a Cristo, ahí está la puerta. Por esa puerta entraron todos los que se salvaron. Jesús dijo: yo soy la puerta. Solamente nos podemos salvar a través de Cristo. Él es la puerta. El tercer piso es el piso del Espíritu Santo. El diseño para Noé era una ventana. Por allí salió el cuervo, nunca más regresó. Tipo de demonios que salen, liberación. Pero por allí salió la paloma y regresó con el olivo en el pico. Tipo de llenura y bautismo del Espíritu Santo. El Padre le dijo a Noé: haz un arca, y son 3 pisos. Imagínese usted si él hubiera hecho 4. Porque nuestro Dios es tripartito. ¿Estás conmigo? Y el Padre le dijo a Moisés: haz esto, háblale a la roca, que si le hablas a la roca te dará agua. Háblale a Cristo y verás lo que significa que del interior broten ríos de agua viva. Aleluya. Yo estoy emocionada, no sé usted. Alguien puede gritar conmigo: aleluya. Alguien puede gritar conmigo: santo. Alguien puede gritar conmigo: digno. Alguien puede gritar conmigo: Jesucristo es el Señor, Dios todopoderoso. Amén. Aleluya. Amén. Nunca salió todo Egipto de la vida de Moisés. Y por eso no entró a la tierra prometida, no entró. Quiero leer Hechos 7, versos 30 y 31. Vamos avanzando en esta tarde. Hechos 7, 30 al 31. Vamos a leerlo porque pasados 40 años Dios le habló. Pasados 40 años Dios le habló. Ya su apariencia había cambiado. Dice la Biblia: pasados 40 años, Dios santo, se le apareció un ángel en el desierto, cercano al monte Sinaí, en las llamas de una zarza que ardía. Venga conmigo al 31. Moisés se asombró de lo que veía. Al acercarse para observar, oyó la voz del Señor. Pasados 40 años. Pasados 40 años, la apariencia ha cambiado. Pasados 40 años, se había quitado la ropa egipcia. Pero quiero insistirte en esto. Pasados 40 años, todavía le quedaban las sandalias. Hay gente que parece que sí, pero todavía le queda. Hay gente que parece que ya, pero todavía le queda. Y cuando llega a la presencia del Señor, Dios le dio esa orden: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando santo es. Egipto tiene que morir en nuestra vida. No un poco de Egipto, todo de Egipto tiene que morir en nuestra vida. Amén.
termino con este suceso. El suceso del Mar Rojo. El paso por el Mar Rojo. Cuando ellos están frente a las aguas del Mar Rojo, algo ocurrió. El Padre le dijo a Moisés: extiende tu vara. Moisés extendió la vara. El Mar Rojo se abrió. Comenzaron los hebreos, porque de hecho hebreo significa el que cruza. Los hebreos comenzaron a cruzar, pero iban caminando lento. Y para una nación que camina lento necesita la ayuda del Señor. Así que me gusta porque dice que la columna de nube y la columna de fuego ahora se colocan en la parte trasera, porque los egipcios vienen tras ellos. Y ahora la columna de fuego le da luz a Israel para que cruce el mar. Y la columna de nube le da oscuridad a los egipcios para que no alcancen a los hebreos. Y ambos son tipología de Cristo. Luz para la iglesia, tinieblas para tus enemigos. Lo voy a repetir. Luz para los hebreos, tinieblas para los enemigos. Quiero gritarlo para este lado. Luz, luz, luz para la iglesia. Luz para los hebreos, porque también nosotros hemos cruzado. Luz para los hebreos, oscuridad para los enemigos. Bendito sea el Señor. Y van cruzando, y van cruzando, van cruzando, van cruzando. Cuando ya están llegando al otro lado, las columnas se retiran para que ocurra algo, para que los egipcios intenten cruzar, pero no van a cruzar. Las aguas ahora se cierran y todo Egipto murió debajo de las aguas. Todo Egipto muere debajo de las aguas. Este es el significado del bautismo. El bautismo no es un antiguo rudimento. Cuando nos bautizamos, amén, esto es lo que ocurre. Nos bautizamos. Egipto muere debajo de las aguas y sale de las aguas un nuevo ser, una nueva criatura. Egipto tiene que morir debajo de las aguas. Ponte de pies en esta preciosa tarde del Señor. Aleluya. Alguien que diga conmigo aleluya. Espero que este mensaje te haya edificado. No olvides suscribirte a nuestro canal. Tampoco olvides presionar la campanita para que recibas la notificación con un mensaje de fe semanalmente, especialmente para ti. Te espero.